Jesucristo y muchas bendiciones a todos los que ya nos sintonizan en la radio El Arte de Adorar a Jesucristo. Yo soy Dina y para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes compartiendo esta hermosa palabra que viene de nuestro Padre Celestial. Estamos hablando sobre la serie Aprendiendo de Jesús y el tema de hoy es la obediencia de Jesús. Señor Jesucristo, hoy venimos delante de ti y ponemos nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón en tus manos para que hagas de nosotros una tierra fértil, donde tu palabra, que es la semilla, quede sembrada en nuestro corazón y pueda dar el fruto conforme tu voluntad en el tiempo correcto, Señor Jesús, para bendecir nuestras vidas y bendecir la vida de todos aquellos que nos rodean. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. La obediencia de Jesús. En Lucas capítulo 2, versículo 52, dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Esta es la razón por la cual Jesús entendió su propósito en la tierra. Desde pequeño, él sabía que tenía un Padre Celestial y se mantenía en constante oración para comunicarse con él, para fortalecer su amor y su obediencia al Padre. Mientras Jesús estuvo en la tierra, él aprendía como cualquier ser humano que necesita aprender para ejercer, para hablar y para actuar en cualquier carrera, en este caso, en su ministerio. En Lucas capítulo 4, versículos 16 al 21, vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y dice que se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. La constante oración y aprendizaje de Jesús lo llenaba de sabiduría, de conocimiento y de entendimiento. Lo llenaba de humildad, lo llenaba de amor y fortaleza para poder hablar con autoridad y para poder hablarle a las personas sobre la libertad que era necesaria, en la cual venía de nuestro Padre Celestial. En Juan capítulo 8, del versículo 31 al 59, Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y si conociereis la verdad los hará libres. Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que ha pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca del Padre. Y dice que le respondieron: Nuestro padre es Abraham. Y Jesús le dijo: Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procurás matarme a mí, hombres que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? ¿Vosotros hacéis las obras de vuestro padre? Entonces le dijeron: Nosotros no somos nacidos de fornicarios, un padre tenemos que es Dios. Y Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio
y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentiras, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas que murieron? ¿Quién te hace a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no lo conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero lo conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Jesús nos enseña que la base de la obediencia es el amor a nuestro Padre Celestial. Jesús cumplió todos los mandamientos, pero Él se deleitó en obedecer porque amaba al Padre, cumpliendo así lo que dice en Marcos capítulo 12, versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. En primera de Juan capítulo 5, versículo 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Jesús en Juan capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre uno somos. Debemos aprender a amar a Dios. Por lo tanto, debemos de aprender a amar al Hijo y entender que Jesús fue el que vino a esta tierra y murió por nosotros. Que Dios es el mismo Jesús hecho hombre, porque dio su vida por amor a cada uno de nosotros para salvarnos. Podremos amar a Dios solo si nos damos la oportunidad cada día de conocerlo y tener un momento especial con Él a través de la oración. Escudriñar la palabra de Dios para que Él ponga en nosotros el entendimiento, el conocimiento, así como lo hizo con Jesús. Debemos de entender que Jesús es el Cristo, que Jesucristo es nuestro Dios mismo hecho hombre, porque nos amó tanto que se humilló para tomar forma de hombre y morir en la cruz para salvar a toda la humanidad, porque nos ama, porque era la única manera para que nosotros tuviéramos perdón de pecados y tuviéramos la vida eterna. En Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús nos enseña que debemos de aprender a obedecer y aceptar la voluntad de Dios. Jesús era un hombre como cualquier ser humano en la tierra. Tenía miedos, tenía sentimientos, dudas. Por lo tanto, Él tuvo que aprender a ser obediente. Tuvo que aprender a decir sí a los planes de Dios en su vida. Con el propósito de salvar la humanidad, Jesús tuvo que entregar su voluntad al Padre. Vemos una parte de su vida donde Jesús luchaba con esos temores, con esas dudas en su corazón, con esos miedos en su corazón. Cuando Él se enteró que tenía que pasar ese sacrificio en la cruz, pero Él se fortalecía
por medio de la oración y aprendiendo a aceptar la voluntad de Dios. Y eso lo vemos en Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 10. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto, y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo designó sumo sacerdote. A pesar de que la aflicción de Jesús era fuerte, él aceptaba la voluntad de Dios. Y él decía en Lucas capítulo 22, versículo 42 al 44, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecer a Jesús. Y estando en agonía, Jesús oraba más intensamente, y era su sudor como gotas grandes de sangre que caían hasta la tierra. Vemos que Jesús, como ser humano, tenía miedos, tenía temores, tenía aflicciones en su corazón. Él amaba al Padre, él amaba lo que el Padre amaba a cada uno de nosotros como seres humanos. Pero en ese momento que él sabía que iba a ser entregado, que iba a ser crucificado y que tenía que morir, él tenía miedo. Él sentía dolor, él sentía tristeza, pero él se fortalecía por medio de la oración. Vemos que Jesús aprendió a ser obediente hasta la muerte, como encontramos en Filipenses capítulo 2, versículo 8. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Por qué? Porque nos amó con toda la pasión, porque nos amaba, porque Él deseaba que fuéramos salvos y fuéramos perdonados. Y el día de hoy podemos gozar nosotros esa salvación y aceptar el amor de nuestro Padre Celestial. Entender que en Él encontramos la libertad y la vida eterna. Jesús nos enseñó que los beneficios de la obediencia los podemos disfrutar. En Juan capítulo 8, versículo 29, Jesús dijo: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. En Mateo capítulo 19, versículo 29, y cualquiera que haya dejado casa, o hermano o hermana, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Aprendamos cada día de Jesús. Tengamos puesta la mirada en Él, en nuestro gran yo soy. Aprender a amar a nuestro Señor Jesucristo. Aprender a obedecerlo. Aprender a aceptar su voluntad en nuestras vidas. Llenémonos de conocimiento y acerquémonos a Él en constante oración con acciones de gracia. Y todo lo que hagamos, recordemos que es para la obra de Dios. Todo lo que hagamos, hagámoslo con amor, como para nuestro Señor Jesucristo, porque de Él tendremos la recompensa. Así que las bendiciones y las promesas de Dios estarán en nuestras vidas si obedecemos, si aprendemos a obedecer, pero sobre todo a obedecer con amor. Señor Jesucristo, hoy venimos delante de ti, agradeciéndote con todo nuestro corazón porque tú eres bueno, porque eres maravilloso, porque tus misericordias han estado presentes en nuestra vida. Te agradecemos por tu palabra, Señor. Te agradecemos porque tú nos amas tanto que dices tu vida por amor a cada uno de nosotros. Gracias porque sabemos que todo lo que trabajamos no es en vano, Señor, porque tú premias nuestra obediencia, Señor Jesucristo. Gracias por amarnos tanto. Gracias por estar con nosotros. Gracias por enseñarnos a obedecer. Gracias por darnos la oportunidad de aprender cada día, Señor. Bendice la vida de cada uno de los que nos escuchan y llénalos de ti, de tu amor y de tu conocimiento, Señor. Ayúdanos a amarte cada día más,
Ayúdanos a permanecer en obediencia a tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Rayos de luz tan coloridos en mi mente, recuerdos de mi madre que miraba hacia el suelo, el dolor y su desvelo sin tener una razón. ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar al ver la vida traspasar un sueño tan vacío en su camino sin llegar a un destino? Con su corazón y creyendo en las promesas que brindaba, porque cada día en su vida las cumplió. Pero un día alzó al cielo la mirada y su vida entregó a Cristo con su corazón y creyendo en las promesas que él brindaba, porque cada día en su vida las cumplió. Al mundo murió en una cruz y resucitó, venciendo a la muerte y al pecado, y vida eterna del broto. ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar al ver la vida traspasar un sueño tan vacío en su camino sin llegar a un destino? Con su corazón y creyendo en las promesas que él brindaba, porque cada día en su vida las cumplió. Pero un día alzó al cielo la mirada y su vida entregó a Cristo con su corazón y creyendo en las promesas que él brindaba, porque cada día en su vida las cumplió. Creyendo en las promesas que él brindaba, porque cada día en su vida las cumplió.